Listo. Muy bien, mi nombre es Manuel Sevilla, soy profesor del Departamento de Comunicación y director del Departamento de Humanidades. Bueno, ¿qué es el imperialismo cultural? Imperialismo cultural es una idea que se desarrolló en los años 70 acerca de cómo ciertas naciones o ciertos grupos culturales, ciertos grupos humanos, terminan ejerciendo una influencia muy fuerte sobre la producción cultural, específicamente creaciones artísticas, creaciones intelectuales de otros grupos que no tienen ese nivel de visibilidad. Entonces, imperialismo cultural se habló sobre todo en los años 70 de cómo Estados Unidos, su visión del mundo, sus categorías de pensamiento, su música, su cine, había penetrado en América Latina, creando unos referentes muy importantes, casi llegando al punto de que así era el mundo, y América Latina simplemente respondía a esas expectativas. ¿Existen culturas más importantes que otras? Bueno, como antropólogo te digo que no, yo creo que no. Yo creo que todas las culturas son igualmente dignas, igualmente respetables y tienen producción cultural que es relevante para su propia comunidad. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista y cuando revisamos los medios, creo que sí hay culturas más visibles que otras y con voz mucho más fuerte, llamémoslo así, en el concierto mundial. Entonces, hoy mucha gente tiene claro cuándo es la fecha de independencia de Estados Unidos. ¿Tú sabes cuándo es? El 4 de julio. ¿Tú sabes cuándo es la fecha de independencia de Ecuador? No es cierto. Yo tampoco. Entonces, todo el mundo tiene claro cómo fueron los años 60 en Estados Unidos, pero no tenemos claro cómo fueron los años 60 en Colombia. Y eso no nos pasa solamente aquí. En Canadá se quejan algunos colegas de que los años 60 gringos están súper bien documentados y súper bien posicionados y los de Canadá no tanto. Entonces, desde ese punto de vista sí hay culturas más influyentes, con mayor visibilidad y por lo tanto más influyentes que otras. ¿De qué manera la industria cultural ha fortalecido un reconocimiento evaluado de identidades distintas a las del primer mundo? Yo creo que está en ese proceso. La industria cultural, como todas las industrias, tiene clarísimo el interés de lucro. Y el interés de lucro, que es una cosa interesante, en el caso de las industrias creativas, en el caso de medios de comunicación y de productos artísticos, el lucro viene de la capacidad de seducción y de la capacidad de enganche y de convocatoria que tengan ciertos productos. Entonces, las industrias culturales se han dado cuenta que hay ciertas músicas, ciertas historias, ciertos rostros que ya empiezan a estar demasiado devaluados o que ya empiezan a estar muy desgastados porque son muy comunes. Entonces se empieza a buscar otros referentes culturales que generalmente corresponden a culturas que no han tenido el mismo nivel de visibilidad. Entonces empiezan a trabajar con ellas. Un ejemplo clarísimo: África se va a volver muy importante ahora. ¿Ves? De repente vamos a empezar a descubrir la música surafricana, que no es la de toda África. Y los colores se van a volver importantes. Lo mismo va a pasar con Brasil en unos años, que empieza a ser un actor muy importante. Lo interesante va a ser cuáles son las versiones que hace la industria cultural de esas culturas menos visibles. Y cierro con un ejemplo clarísimo. Uno de los hits de Broadway se llama El Rey León, The Lion King, y tú lo ves, es una versión para Broadway y para Occidente de Sudáfrica, pero si tú comparas la música del Rey León, que me encanta, con música tradicional sudafricana original, no tiene nada que ver, o tiene que ver muy poquito. Entonces va a ser muy interesante hacer el seguimiento a esas versiones. ¿Ha afectado eso la autoestima latina? Sí, y si volvemos al argumento del imperialismo cultural, sí creo que durante mucho tiempo, al tener como referente principal a Estados Unidos, donde las personas de América Latina figuraban en una escala inferior y siempre en unos estereotipos claros, un ejemplo allí es
el análisis de Matelart sobre el Pato Donald, y él revisa algunos números de la revista del Pato Donald de Disney donde pintaban América Latina. Chile, por ejemplo, era un avioncito. Imagínate el nivel de simplificación. México era también caricaturesco. Entonces, en ese sentido, sí creo que ha afectado la autoestima. Y también ha generado un impacto fuerte, y es la homogenización. Entonces, si tú vas a Estados Unidos, dicen que tú eres latino, y uno se siente pues que lo incluyeron, pero cuando te vas a dar cuenta te están poniendo en un mismo saco con hondureños, nicaragüenses, bolivianos, argentinos, chilenos, venezolanos, y claramente hay diferencias. Entonces hay que ser muy críticos. Yo creo que sí ha simplificado muchas cosas. Creo que nosotros a veces somos muy cómodos con eso. Entonces sentimos que a mí Ricky Martin no me gusta, no me convoca. Pero yo voy a Estados Unidos y veo que la gente dice, ay, no es que me vea y piense que sea Ricky Martin, pero sí me ve y piensa que entonces los latinos son sabrosos, relajados, y yo creo que eso no representa a todo el mundo, pero tampoco hacemos mucho para cambiar ese estereotipo. Listo.